Amén, gloria al Señor Jesús. Damos al Señor las gracias, ¿verdad? Por este momento que nos ha permitido estar aquí una vez más en su programa, nuestro programa Faro Bíblico. Gracias a Dios por esta oportunidad. Gloria al Señor. Traemos un tema hoy que esperamos que sea de gran bendición para todos ustedes. Y desde ya oramos al Señor para que Dios nos guíe en lo que vayamos a hacer. Amén. Gloria al Señor Jesús. Te damos gracias, Cristo amado, en esta hora por este momento que nos permite estar reunidos a través de este programa, de estos medios digitales, Señor Jesús. Que tu presencia sea con nosotros, que nos guíe, que todo lo que vayamos a hacer, que lo que vayamos a hablar aquí, sea de tu edificación, sea de tu agrado para nosotros, Señor Jesús. Guíanos, danos palabras, danos sabiduría, Señor Jesús, y que las almas sean edificadas con este tema, Señor. Gracias, gracias. Amén. Amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema, que es un tema que, ¿verdad?, es muy común, se habla mucho en los ámbitos de psicología y también, ¿por qué no cristiano, en sentido general? Y es acerca del tema de los celos. Los celos es un tema que realmente pica y se extiende, ¿verdad? Para eso tenemos aquí con nosotros a nuestra querida amiga colaboradora, ¿verdad? Esther Comas. Vamos, un aplauso a Esther, gloria al Señor Jesús. Sale que estamos solo hoy, pero nada. Sí. Gloria al Señor Jesús. Una bendición tenerte por aquí, Esther, nuevamente para compartir este tema con todos los amigos de Faro Bíblico, ¿verdad? Es un tema que debemos analizar algunos puntos y nada, vamos a darte la bienvenida, saluda y luego entonces seguimos con la lectura de la palabra. Claro que sí, Pavel. Para mí siempre un placer el poder colaborar en este espacio y en cualquier otro espacio que pueda ayudar a nuestros hermanos, ¿verdad? Aquellos que son creyentes, que también los que no lo son, a crecer en estos temas tan importantes, que siempre es bueno darle como esa mirada integral, esa mirada humana, esa mirada científica, pero también esa mirada a la luz de la palabra de Dios que es tan importante. Y pues para mí un placer estar aquí como siempre. Amén, gloria al Señor. Una bendición poder contar con esta colaboración de nuestra hermana, querida hermana Esther. Para los que no saben, Esther es psicóloga, ¿verdad? Es conferencista, tallerista. Bueno, una cantidad, una recua ahí de títulos que tiene nuestra querida hermana. Gloria a Dios por eso. Y es una bendición poner esos talentos también ¿verdad?, al servicio del pueblo del Señor. Eso Voy a es. leer unos versos que están aquí en Santiago para Amén. que iniciemos desde ya, ¿verdad?, con la estructura del tema que tenemos. Santiago capítulo 3 dice a partir del verso 14, dice: pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Gloria al Señor Jesús. La palabra del Señor tiene para Así todos y es. de todos los temas. Pero vamos a empezar definiendo qué son los celos desde el ámbito de la psicología. Danos esa definición ahí que la gente entienda de forma clara. Claro, muy importante. Mira, también es bueno saber que en la Biblia podemos encontrar también la palabra celo, porque vamos a comenzar por la palabra como tal. Ujú. Cuando leemos la palabra vamos a encontrar dos tipos de celo. Hay un celo que es humano, ¿verdad? Que la Biblia lo describe como parte incluso de esa manifestación de la carne en el ser humano. Y también por otra parte habla del celo santo de Dios. Súper importante para mí comenzar diciendo que aquí nos vamos a concentrar en la parte de los celos humanos, ¿verdad? Para que las personas puedan poner en contexto lo que vamos a hacer. Entonces, sí, sabemos que la Biblia nos explica y nos habla de aquellas características, conductas que son producto de esa parte pecaminosa del ser humano, y dentro de ellas habla específicamente de la parte de los celos. En el contexto de la psicología, estamos hablando de una reacción emocional. Y bueno, muchos ya está dentro de lo que son las emociones, pero es una emoción compleja, porque implica dentro de la experiencia emocional otras emociones también, como la tristeza, el enojo, la furia. Bien, que también son emociones. Entonces, los celos en sí son una reacción emocional que generalmente está relacionada
con otras cosas que tienen que ver con componentes que tienen que ver con nuestra historia, con la percepción que tenemos del mundo, de cómo fue creada la forma de yo ver las cosas. Y eso suena como una definición un poco amplia o ambigua, pero voy a ir como así como cerrando un poquito con esa parte. Hay personas que depende del contexto en el cual se desarrollan, en el cual crecen, desarrollan inseguridades, creencias irracionales que tienen que ver con la pertenencia, necesidades emocionales que se manifiestan en las interacciones con los demás. Entonces los celos nacen de ahí. Por eso son tan complejos. Porque no es solamente decir es una emoción y punto, es que tiene raíces, inseguridad, ansiedad. Los celos generan ansiedad y son generados también por la ansiedad. Es Ok, como algo, así como, sí, interesante. como algo cíclico, nace de la comparación, incluso de esa necesidad de aprobación que puede tener el ser humano. Si yo necesito la aprobación de alguien y yo veo que ese alguien se está inclinando hacia otra persona, siento que está tomando mi lugar, aunque no tiene que ser así necesariamente, y eso entonces me genera también ese sentimiento y esa acción de celos. Cuando la palabra habla de esas emociones y las menciona como pecado, pues se refiere a la manifestación en conducta de eso. Pero, ¿por qué lo digo que se refiere a eso? Porque si una persona siente el celo, siente, y vamos a hablar un poquito más adelante de esto, no tiene que ser necesariamente una actitud pecaminosa. Ahora, lo que yo hago con esto, la manifestación y qué tanto yo lo abrazo y para qué lo utilizo, entonces sí ya puede ser ¿Cómo puede pecaminoso. controlarme ese sentimiento, esa emoción? Exactamente, cómo me controla a mí, no yo a él. ¿A quién se lo entrego a Cristo o simplemente yo tomo decisiones en mi propio ego, buscando yo satisfacer lo que tengo? Entonces eso, es una reacción emocional, para resumir, que se da cuando la persona percibe que algo que quiere, que algo que es importante para él, está en peligro de perderlo. Entonces llega y obviamente eso Nace se mucho manifiesta no en sé, de la situaciones. inseguridad. Claro, De muchísimo. ahí nace todo. Autoestima, inseguridad, está todo muy relacionado, claro que sí. ¿Cuál es la diferencia entre el celo? Vamos a llamarle, ¿cómo identificamos a la persona que está celosa o que tiene celo, pero es un celo enfermizo, que ya es casi patológico, o aquella persona que siente celo es racional, vamos a decir, con ese límite, ¿verdad? Que es sano. Ujú, ujú. Y esa es justamente la palabra correcta, un celo adaptativo o un celo racional. Y hay diferencias, obviamente, por ejemplo, la frecuencia. Una persona en una circunstancia específica puede perfectamente ver alguna acción, porque tampoco es normal que tú, por ejemplo, tengas una pareja y que tú la veas interactuando de una forma inadecuada con otro y que eso no te importe. Tampoco eso es normal. No, O sea, es normal si es en un contexto específico, si no es muy frecuente, si te motiva a conversar, si siento el celo y esto me lleva entonces a conversar con la persona, con el amigo, con la pareja, mira, noté tal cosa. O sea, lo que te motivó a hablar, a interactuar, fue el sentimiento de ser lo que sentiste momentáneamente, no que se arrastra. Otra diferencia, pasa en un momento. A veces pasa algo en un momento y tú te sientes celoso, entonces eso te dura el día completo, semana, meses, ya ahí hay una alarma. cuando es recurrente, entonces. Exactamente, recurrente y permanente. Cuando eso no te lo puedes sacar de la cabeza, de repente te genera mucha ansiedad y es cuando ya es patológico. Te genera ansiedad. No puedes dejar de pensar en eso. Te mantienen alerta. Todo lo que ves es sospechoso. Te lleva incluso a violar la privacidad de la otra persona, como revisar sus redes sociales, revisar su teléfono. Te lleva a la violencia también, el celo, que es patológico. O sea, todo lo que tiene que ver con control, con manipulación, es patológico. Todo lo que te lleva a una introspección o a una interacción sana de llevar un tema sobre la mesa, entonces ya está dentro de lo Es racional. racional. Claro que sí. Ahora, tú mencionaste hace un momento, tú mencionabas el asunto de la inseguridad, vamos a decir, como una característica principal de la persona que siente celo, vamos a decir, eso celo así, enfermizo, un poco ya patológico. Ujú. Pero, ¿cuáles otros factores están detrás de la persona que siente, que tiene esa propensión, vamos a llamarla así, a sentir celo? O sea, ¿hay un cuadro clínico que se puede rastrear o algo de la infancia, algunas heridas incluso están detrás de esto? Claro que sí. Y es por eso decíamos al principio, una emoción compleja. Los celos generalmente no tienen que ver con la otra persona, tienen que ver con uno mismo.
Y claro, hay conductas que van a generar celos, pero el problema de celos no es de la otra persona, es tuya. Tiene que llevarte a evaluar qué es lo que te está generando. Y claro, hablamos como número uno de la baja autoestima. Si yo tengo una baja percepción de mí misma o que yo tengo un concepto distorsionado de quién soy, si yo no tengo una identidad clara, entonces cualquier cosa va a representar una amenaza para mí. Voy a sentirme altamente reemplazable. Voy a sentir que yo no soy suficiente. Entonces, esa baja autoestima evidentemente trae consigo a su amiga la inseguridad. Claro, eso va de la mano, son Sí, eso, son hermanitas. hermanitas, andan siempre para arriba y para abajo. Como mencionabas, hay heridas como la herida de abandono. La herida de abandono deja muchas secuelas en la persona. Y una de las cosas es, por ejemplo, el apego ansioso, que hay una teoría de los tipos de apego, que hay un tipo de apego que se identifica en esta teoría, que es el apego ansioso, que se caracteriza por el temor constante a ser abandonado. El mayor miedo de esa persona es el abandono. Entonces es como una cadena. Si algo me reemplaza, quiere decir que esta persona me puede abandonar. Entonces estoy todo el tiempo Eso alerta. representa una amenaza, entonces ahí me pongo en modo Exactamente. celoso. Se activa el celo. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué la llamas? ¿Por qué pasó esto? Entonces eso está siempre de la mano. El tema Detrás del ahí esa herida de la banda, sobre apego todo. ansioso, herida de abandono, también experiencias previas de traición. Ok. Si tú en algún momento, incluso si no fue directo, si viste a tu papá siendo infiel a tu mamá o viceversa, eso te genera un nivel de inseguridad porque tú comienzas a distorsionar la forma, o más bien tú no, se distorsiona la forma en la que tú ves las relaciones de pareja, la comienzas a ver como un ambiente que no es seguro. Tú comienzas a ver la interacción amorosa como que algo que no es seguro. O también de amistad, si alguien te traiciona o a otra persona cercana a ti, a quien tú amas, la traicionan, tú te sientes insegura de las relaciones. En terapia me ha pasado. Am, una persona que por alguna razón su pareja le dice, no sé por qué ella es tan celosa, y cuando llegamos al fondo, como quien dice, no, porque mi hermana, yo veo lo que le hace a su esposo y yo digo que yo nunca voy a caer ahí. Obviamente detrás de eso hay otras cosas, pero eso es también un motor que lleva a la persona a sentirse así. El miedo a ser rechazado, la familia, el entorno de la familia, como te mencionaba, eso muy también influye muchísimo en la Pero todo parte de los radica en la celos. autoestima. Vamos a decir que esa es la base, de ahí empieza todo. Y las vivencias Sí, que la persona ha tenido. no me gusta pues, ponerle como base, porque es que es necesario que se den varios factores para que se produzca Ok, el fenómeno. ok. Bien, pero la baja autoestima yo diría que es como uno de los grandes pilares y está relacionado con todo lo demás, con la inseguridad, con todo. Entonces, por ejemplo, las heridas emocionales, especialmente la de abandono, generan mucha baja autoestima. Ok. Porque Entonces, daña esa identidad. Ahora, exactamente. estamos hablando aquí en sentido general del tema de los celos y esto se puede aplicar a todas las áreas de la vida de una persona. Por ejemplo, en la pareja, ¿por qué es tan recurrente este problema en la pareja y cómo daña la relación? O sea, ¿qué factores tú puedes indicar? Decir, "No, mi esposa es celosa, mi pareja es celoso, celosa, y eso está dañando la relación nuestra. O sea, ¿cuáles factores? Claro, porque ese es más evidente en las relaciones amorosas, porque es ese vínculo, incluso así lo hizo el Señor, y cuando instituyó la pareja, el matrimonio, dijo que serán una sola carne. Y desde ahí se instituye el hecho de que las relaciones amorosas sean las relaciones más íntimas y con mayor vulnerabilidad y mayor nivel de conexión que existe. En la relación de pareja tú te ves vulnerable 100% y hay un nivel también de inversión emocional donde tú pones expectativas sobre la otra persona, donde tú inviertes muchas veces, incluso recursos, tiempo, esfuerzo. Tú te inviertes a ti mismo en una relación de pareja más que como tú lo harías en una relación de amistad. Entonces eso genera expectativas y también tengo un miedo a perder a la persona porque hay un compromiso mayor. Yo puedo tener varios amigos, pero lo que se espera es que yo no tenga varias parejas. Entonces hay un mayor nivel de compromiso y por eso en ese contexto los celos se van también a intensificar o van a ser más evidentes, más bien.
Ahora, ¿cómo puede la pareja, de forma individual, obviamente, manejar los celos de forma sana? Porque tú mencionabas ahorita, por ejemplo, si yo veo algo, una bandera roja, tú estás hablando con alguien o vi un mensaje inapropiado, ¿qué pasa con eso? O sea, hay un reclamo y es algo lógico hasta cierto punto, cuando es sano. Pero ¿cómo puede manejar la pareja eso sin necesidad de caer en manipulación con la otra Ujú. persona? Como decíamos ahorita, los celos hablan más de la persona que lo experimenta que de la otra persona a quien se está celando. Entonces, tenemos que comenzar a ver las cosas desde, como si fuera un espejo. Vamos a verlo desde la autorreflexión y no desde el reclamo. ¿Cómo yo puedo aprovechar? Porque, ¿qué pasa? Todas las emociones tienen un objetivo en la vida del ser humano. Y uno de los objetivos que tienen es comunicar lo que pasa dentro de mí. Bien, si de repente yo me siento triste, si yo me siento angustiada, algo está pasando dentro de mí. Si yo estoy sintiendo celos, algo está pasando dentro de mí. Entonces, si yo estoy sintiendo celos y yo quiero manejar esto de una forma sana, lo primero que tenemos que hacer es utilizarlos como un espejo para sentarnos a explorarnos. ¿Por qué lo estoy sintiendo constantemente? Hablamos de cuando hay un problema de celos, ¿verdad? Porque cuando pasa un momento específico y ya pasó esporádicamente, bueno, pues obviamente eso es el ser humano. Pero si estoy teniendo un problema de celos, entonces vamos a ver una mirada hacia adentro. Me voy a comunicar, pero desde la vulnerabilidad. Porque a veces yo para defenderme me coloco en un lugar como irreprensible. Me explico. Voy a reclamarle a la otra persona y lo primero que voy a reclamarle. No voy a exponer cómo me siento. Hay diferencias. No es lo mismo que yo diga, tú estás mal porque tú estás haciendo tal cosa, a que yo diga, me siento mal, me siento de tal manera, esto está generando inseguridad en mí y yo quiero que esto lo comunique. Que sería la forma correcta, Esa es la ¿verdad? forma correcta, permitiéndome yo ser vulnerable con la otra persona. Entonces, lo primero es eso, explorar cuáles son mis necesidades internas que no se están, que se están viendo amenazadas aquí. Buscar ayuda, siempre se va a hacer un consejo que no va a faltar. Yo tengo que buscar ayuda, Obviamente, yo tengo que claro. hablar con alguien. Y en manera práctica, en lugar de yo hacerme inflexible, porque no hay nada más inflexible que una persona celosa. Te dije que no hay punto. No, pero Es radical. que bloquealo y punto. Entonces, hay que usar esa forma de ser radical. Mejor vamos a hacer acuerdos. Vamos a flexibilizar. Si somos creyentes, vamos a buscar un líder de la iglesia que pueda mediar y llegar a acuerdos sanos para ambos. Entonces, esa es como una forma así. Y obviamente, si yo identifico una inseguridad, voy a trabajar en esto. ¿Por qué me siento insegura en este contexto? ¿Hay algo que esto me está diciendo de mí misma y no de la otra persona? Entonces, eso es un poquito de lo que se puede hacer. Eh, bueno, esto está muy interesante. Hay muchas cosas, ¿verdad? Muchas aristas que tiene esto, pero vamos a dar un pequeño giro con respecto a lo que son las redes sociales. Redes sociales y vida en pareja. Es bien difícil lo que ha Ay, ay, pasado, ay, ay, ¿verdad? ay. Las redes sociales Bueno, están provocando muchos problemas, pero sí, vamos a decir así, de mi punto de vista, no es tanto que las redes sociales en sí provoquen el problema, sino que son puertas, obviamente que están abiertas, pero hablan, como tú herramientas. decías, hablan más de mí que de la misma red social, que es una herramienta que puedo utilizar Exacto. para muchos fines positivos o negativos en cierto modo. Eso depende mucho de mi persona, pero ¿cómo ha contribuido las redes sociales? ¿Cómo han contribuido a que el celo se intensifique en la pareja? Incluso sabemos que ha Ujú, provocado una ujú. cantidad de situaciones, ¿verdad? Pero ¿cómo eso ha contribuido? Y si realmente el problema está en las redes sociales y no en la persona. Bueno, como tú decías, las redes son una herramienta. Incluso las redes nos dan lo que nosotros más consumimos. Ahí está el algoritmo que de alguna manera tú puedes ir también definiendo el tipo de contenido que tú ves. Son una herramienta yo lo veo como una lupa que ha venido a intensificar, a agrandar las cosas. Por ejemplo, aumentan el riesgo de comparación. Es muy fácil tú comenzar a identificar vidas perfectas en las redes sociales. En las redes nadie se ve mal, sobre todo ahora con el tema de los filtros y con la IA ni se diga. En las redes las parejas son ideales. Entonces comienzo a compararme. Esa comparación va en dos vías. Primero, me afecta mi autoestima, pero también yo comienzo a ver qué tipo de contenido ve mi pareja. Si ve personas
que yo siento que son más atractivas que yo, que ofrecen cosas que más de lo que yo ofrezco. Entonces ahí comienzan las malinterpretaciones. Es muy fácil la interacción con los demás. O sea, quizás sin redes sociales, para una persona ser infiel, y es un tema amplísimo, el tema de la infidelidad, porque hay infidelidad hasta digital. Hasta una conversación fuera de tono con alguien es un tipo de infidelidad porque es una Claro, claro traición. que sí. Entonces, antes había que orquestar un sinnúmero de situaciones para poder ser infiel con otra persona. Ahora las redes están a un clic. Ya un like puede representar un punto de infidelidad o Claro que sí. de faltarle a un acuerdo que hemos hecho. Entonces todo es como que es tan vulnerable, tan vulnerabilizable, más bien, es tan como expuesto, se ha como banalizado el vínculo de interacción entre los demás, esa intimidad. Ya las redes nos dan todo tipo de contenido sin filtro. Entonces ahí estoy yo vigilando lo que hace mi pareja y todo eso pues se lo intensifica. Y algo que también quiero aclarar cuando hablábamos del tema de las heridas y demás, de dónde viene y del tema de las parejas, es muy importante saber que eh, las parejas nos pueden ayudar, pueden colaborar con esto. Yo puedo colaborar con que mi pareja también pueda manejar sus celos, pero nuestras parejas no nos van a sanar nuestras heridas, no son las responsables de eso. Entonces, con las redes sociales no crean los celos, pero amplifican y dan como el escenario. Leí un post que decía que, recordando la historia de David, cuando vio por la ventana, hablaba de que las redes sociales son Son esa esas ventana. ventanas de hoy que nos permiten tener todo ese escenario para tener ese tipo de sentimientos quizás desenfrenados. Pero en última, yo soy el que me asomo a esa ventana. Y depende cómo esté yo, cómo estoy. Así es, el corazón. En el caso de David, específicamente, estaba muy ocioso en ese momento. No tenía nada que hacer. Pero bien, sigamos aquí. Ahora, Esther, sabemos que los celos pueden afectar incluso hasta las relaciones de amistad, no solamente en la pareja. Por ejemplo, es normal sentir celos por un amigo, por una amiga, y eso se da. Incluso uno puede ver en la persona cercana a uno que se da eso, ese pleito, ¿no? Porque después que llegó fulano, yo fulana, ya te robó, ¿sí? Ok, y ese celo, que no es malo en cierto modo, pero también puede Exacto. provocar situaciones. Sí, yo lo veo desde la misma perspectiva de la parte de la pareja. Si en un momento yo tengo una amiga muy cercana y de repente pasa algo que yo vi una acción en la cual me estaba desplazando, bueno, pues yo soy un ser humano. Es como decía al principio, si no me importa nada, pues tampoco es normal, tampoco es sano. Si lo siento, bueno, pues si me lleva al diálogo y decirle fulana, pero caramba, ay no, cuando viene a ver la otra persona y se da cuenta que lo está haciendo. Pero sí, claro que sí, sobre todo porque la inseguridad está presente en todos los escenarios. Entonces, Todos si yo los me siento, ámbitos. el momento en el que yo me estoy sintiendo excluido, en el que yo siento que me están desplazando, se va a activar el contexto, sean en el trabajo o en cualquier contexto, una persona insegura va a sentir celos de la otra persona. Claro, va a depender porque incluso hay algunas personalidades que son más propensas, algunas personas con algún tipo de condición que pueden ser más intensos al demostrarlo, pero el riesgo va a estar en todas las interacciones sociales. Es bien difícil, esto es bien difícil. Ahora, hablemos del celo ministerial. Eso se da realmente, es algo que incluso en la Biblia podemos ver, tú mencionabas el caso de David, pero específicamente cuando David mata a Goliat, que regresa, ¿verdad? De esta batalla, que se da a conocer como ese guerrero, ¿verdad? Que la gente no lo Ujú, conocía. ujú. Las damas, las mujeres vienen cantando, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, dando a Sí. entender de que la batalla de David, ese logro, era mucho mayor que el que había logrado Saúl. Bueno, eso provocó, levantó ese celo en Saúl, y de ahí en adelante vemos a un Saúl persiguiendo a David con el deseo de matarlo y todo eso. Ya conocemos la historia. Ese celo ministerial, eh, ¿qué señales pueden indicar de que la persona siente celo ministerial? No solamente un celo sano por la obra, cuidar el ministerio, cuidar lo que estoy haciendo, porque para Dios, sino a dónde, a cuál es el punto de decir, ya, eso es un celo que tú sientes. Y yo creo, no sé, quiero que me corrijas, que detrás de esos celos así, casi siempre lo que hay es envidia.
Sí, En el sí, caso sí, ministerial sí. sobre todo. Claro, claro, claro. Por eso decíamos que son emociones complejas, porque traen consigo otras emociones como la envidia y ese tipo de cosas. Mira, te voy a narrar algo que me pasó hace muchos años, mucho tiempo en verdad. Yo presencié algo. Una joven de la iglesia, muy feliz porque acababa de comprar su primer vehículo, había durado mucho ahorrando, llevó a su líder de ministerio al parqueo de la iglesia y le muestra su vehículo. Un vehículo pequeño, sencillo, pero ella estaba tan feliz. Y cuando ella se lo dijo, mira lo que el Señor hizo, la respuesta de su líder fue, ay, pero deja que el Señor me mande la mía para que tú veas cómo va a ser. Lo que te iba a mandar una guagua. Yo no lo podía creer. De verdad, a mí se me hacía, si yo no lo hubiese vivido, yo pudiera pensar que están exagerando. Pero así es como se ve el celo. No siempre se ve de forma agresiva, no siempre se ve de una forma controladora, así evidentemente, sino que a veces se disfraza. Entonces, una de las características que tiene el celo ministerial es que no tiene la capacidad de alegrarse por lo que los demás hacen. De repente se les hace difícil alegrarse por los logros ministeriales, por las invitaciones, por el crecimiento del ministerio de otra persona. Incluso la alegría que puede presentar se ve hasta un poco fingida, perdón. Comienzo también a minimizar lo que las demás personas hacen. Si alguien a nivel ministerial dentro de la iglesia está haciendo algo muy bien, le cuesta reconocerlo. Es más fácil que se enfoque en que el hermano tenía que hacer, elaborar una actividad y fue un esfuerzo y se vio el crecimiento, pero la convocatoria no la hizo como tenía que hacerla. Y en lugar de poder felicitar por todo lo demás, se enfoca en la En convocatoria. la parte negativa. Exactamente. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de reconocer el logro del otro. Entonces tengo que buscar algo donde está mal para yo entonces ahí, bueno, mira, tal cosa. Entonces ahí comienzo a comparar. No, porque en mis tiempos, yo me Yo, acuerdo cuando cuando, yo, cuando yo era el que estaba al frente, yo hacía sí, esto. claro, eso me acuerdo en mi tiempo, ¿verdad que sí, fulano? Y se ve hasta jocoso, incluso lo disfrazan de un consejo. Yo te voy a decir cómo que se tiene que hacer. Pero lo que está es evadiendo, ¿verdad? Comparando, buscando ese protagonismo. Y así se manifiesta el celo incluso dentro de la iglesia, hasta que muchas veces la gente hasta explota. O a veces no. Pero sí pudiera perfectamente estar presente. Ahora, ¿cómo podría la persona que siente eso, ¿verdad? ¿Cómo podría manejar esos sentimientos? ¿O necesitaría ayuda terapéutica, psicológica? ¿O más bien necesita es rendir esos problemas a los pies de Cristo? ¿Cómo tú lo enfocarías, Esther? A nivel ministerial, mira, volviendo al tema de David y Saúl. Cuando el Señor manda ungir a David, ya Saúl estaba mal delante de sus ojos. Entonces, hay un tema de identidad muy, muy importante. Sí, en él lo hay sí, muy Sí. marcado en el Saúl. Cuando nosotros estamos hablando de celo ministerial, necesito revisar mi identidad. Porque esto aquí, ¿sabes? No solamente se trata de que hay una persona que quiero, que la puedo perder. No, estamos hablando de lo que el Señor entrega a cada persona, de lo que es el cuerpo de Cristo, de cómo yo veo lo que Dios está haciendo en la vida de alguien, de cómo yo veo lo que alguien está haciendo para glorificar a Dios y para bendecir su pueblo. Y eso está afectando, o sea, mi inseguridad es tan grande que está afectando el hecho de yo poder ser parte del cuerpo de Cristo, porque eso es así, o sea, el cuerpo mismo funciona a unísono. Claro, Entonces, claro. eso quiere decir que yo no estoy al unísono con el cuerpo de Cristo. Entonces, te necesito trabajar mi identidad. El problema de Saúl no comenzó con David. O sea, no fue que David matara a Goliat, ya estaba su identidad Mm, afectada. mm. Y eso la Biblia lo muestra. Desde el principio que Samuel fue donde él y todo, para Claro que elegirlo. sí. Entonces, si yo identifico esto en mí, debo ser humilde para reconocerlo. Es el primer paso, ser vulnerable. Y entonces yo comenzar a ver cuál es la identidad que tengo y comenzar a identificar cuáles son mis intenciones. ¿Por qué yo sirvo? ¿Por qué yo desarrollo lo que hago? ¿Estoy realmente buscando el reconocimiento de Dios o el aplauso de las demás personas? Y tengo que ser sincero y que el Espíritu Santo confronte mi corazón. Eso duele bastante. Sobre todo, mira, cuando el Espíritu te confronta, te duele porque
te duele cualquier cosa que te hagan ver que está mal, pero también te duele porque el espíritu mismo se contrista y eso tú sientes la separación y es necesario ese dolor, es necesario. Y mira, esto es tan profundo, el tema del celo ministerial, porque a veces el mismo sistema en el que estamos, el mismo ambiente cristiano en el que estamos, nos lleva ahí, porque hay una cultura cristiana que habla más del hacer que del ser, Exactamente. el que hace. Tocaste un punto ahí excelente, que nos tocaría hacer otro programa Oh, no, solamente no, eso con es esa palabrita, tremendo. el ser y el hacer. Sí, Y aquí hay un pequeño paréntesis para abundar un poquito, porque estamos en ese tiempo, en el tiempo de que aplaudimos más como pueblo el que hace, el que Dios usa, el que tiene ministerio, el que tiene arrastre. Y yo hablaba un día pasado una enseñanza, yo le decía a los hermanos, es que mi relación con Dios, mis frutos, es lo que dice el tipo cristiano que yo soy. No es tanto lo que yo haga. Yo puedo resucitar muerto, puedo predicar, se conviertan 5,000 y estar perdido, de hecho. Porque en un totalmente. momento Dios puede respaldar su palabra, pero no significa que yo esté siendo aprobado. Una cosa es el respaldo que Dios me da y otra cosa es la aprobación que Dios debe darme como ministro. Entonces, eso es un gran problema. Estamos haciendo más énfasis en el ser que en el hacer. En el Continúa. hacer que en el ser. No, Yo creo que yo defino esto como que hemos endiosado el servicio. Hemos puesto al servicio en la silla donde va el Señor. así Y el es. Señor es relación. Y de la relación, el agradecimiento se traduce en obras. Ahí es que dice que la fe sin obra es muerta, porque yo tengo que demostrar mi fe a través de mis obras. Y las buenas obras son claras en la Biblia. Incluso la palabra dice, por tus frutos te conoceréis. Y la Biblia habla del fruto del Espíritu, que es carácter, no es el hacer. Ya lo demás es un producto de, y hay personas que pueden estar desaprobadas delante de Dios y estar manifestando dones porque son Así, irrevocables. así es. Entonces, como yo me desarrollo en ese contexto donde yo valgo por lo que hago, por mis dones, por mis habilidades, entonces yo construyo una identidad basada en eso. Y cuando yo veo que el hermanito hace más que yo, entonces como mi identidad está basada en eso, pues yo me siento desplazado, Amenazado. amenazado, Porque está basado en cosas exactamente. ficticias, no en Cristo. Exactamente. Entonces ahí es como desenvolverlo un poquito más por la parte de la identidad La identidad personal y la identidad que tenemos que tener en como, Cristo, como hijos de Dios en Cristo. O sobre sea, desarrollar todo. ese carácter cristiano. Ahora bien, hablando ya de lo que son, vamos a decir, cómo ayudarnos, cómo autoayudarnos o buscar ayuda si la necesito, profesional. Pero ¿cuáles serían como esos pasos prácticos que debe dar la persona que identifica que tiene esa inclinación a sentir celos por los amigos, en el celo ministerial o en la pareja? ¿Cuáles son esos consejos prácticos que puede ayudarse la persona? Muy Obviamente yo bien. sé que el acompañamiento profesional es Sí, necesario, claro. pero ¿cómo debe trabajar primero la Sí, persona? sí, mira, nosotros tenemos la capacidad de evaluarnos y de hacer cambios en nuestras vidas. Y aquí, bueno, yo construí 7 pasos básicos Excelente. vamos a llamarlos para vencer a los celos, para gestionarlos de forma correcta. El primer, bueno, lo voy a leer: reconocer, identificar su origen, cuestionar pensamientos automáticos, fortalecer identidad, comunicar necesidades, aprender a confiar y buscar ayuda. Te explico. Lo primero es reconocer. Reconocer que soy celosa, porque a veces también en el contexto cristiano, reconocer un pecado nos hace sentir muy vulnerables y no lo aceptamos eso, porque tenemos mucho Queremos miedo. mantener un estatus, una Exactamente. figura. Entonces necesitamos reconocer. Si no los reconozco, no puedo cambiar, no puedo trabajar en ellos. Identificar su origen es lo que hablábamos. ¿Por qué? Y aquí es donde muchas veces necesitamos ayuda. Primero del Espíritu Santo y luego de una persona capacitada que nos pueda guiar en ese camino. ¿De dónde nace mi celo? ¿Qué es lo que yo tengo miedo? ¿Dónde yo aprendí que iba a ser desplazada? ¿De dónde nace eso? ¿Cuál es el origen? Si es que yo tengo miedo a ser rechazada, si es que yo tengo miedo a perder las cosas, si es que yo he puesto toda mi confianza en esto. Identifica el origen. Cuestiona los pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos son esos pensamientos involuntarios, ansiosos, que llegan a la mente, sobre todo de una persona que está manejando algún tipo de ansiedad por celos. Comienzan los pensamientos. No te responde, está con otra persona. Llegó tarde, es porque no te quiere ver. Está en línea, está hablando con alguien más.
no te responde, te está ignorando. Entonces, esos pensamientos tenemos que ponerle un stop, pero no para pararlos, sino para, me gusta decirle, sentarlos a la mesa. Vamos a hablar pensamiento y vamos a cuestionar. No puedo ignorarlo, ni pelear con él, ni echarle tierra, sino tengo que confrontar el pensamiento. O Enfrentarlos. sea, ¿por qué no? O sea, tengo que responderme a mí misma. Tengo que comenzar a cuestionar, esto es un pensamiento y no es nada más. El pensamiento no significa una realidad. Y eso es base en psicología. El pensamiento no es la realidad, el pensamiento es un pensamiento. Yo tengo que verlo así. Y en el caso de los celos, cuestionarlos. Como hablamos de fortalecer mi identidad, comienza a identificar quién eres. Tú sabes que yo hago una pregunta en terapia, en la primera consulta. Yo hago una sola pregunta. No la voy a decir porque después si alguien va a la consulta, después no va a quedar el efecto sorpresa, pero tiene que ver con la identidad. Y es increíble cómo a las personas nos cuesta decir quién soy. Entonces, haz esto, comunica lo que necesitas, y ya lo identificaste, ahora comunícalo, comienza a fortalecer eso que necesitas, aprende a confiar, date la oportunidad de confiar y aprende a tolerar la incertidumbre y claro está, busca ayuda para esto, no tienes que hacerlo solo, no tienes que hacerlo sola. Esos son consejos que son bastante valiosos. Bueno, estamos ya al final del programa porque el tiempo realmente se va rápido. Queremos aprovechar el momento para invitarlos a ustedes para que nos sigan en todas las redes sociales. Somos Faro Bíblico RD, estamos en YouTube, canal de YouTube. Pueden consultar muchos de estos programas que tenemos para todo el pueblo de Dios y los amigos en sentido general. También estamos en TikTok y también en el Facebook. Ahora bien, cerrando ya aquí, Esther, ¿cuándo se debe determinar que una persona con ciertas situaciones de celo, cierta inclinación, necesita más que el acompañamiento pastoral, necesita ya una ayuda psicológica? ¿En qué momento se da eso? Es decir, ya yo necesito, ¿verdad?, el acompañamiento porque Ujú, me estoy ujú, pasando. ujú. ¿Cuáles signos se dejan ver? Primer punto, cuando siento que no puedo controlarlo, siento que ya, o sea, no puedo parar de pensar, no puedo controlar lo que siento. Cuando hay un nivel de ansiedad intenso, incluso a veces se puede manifestar en lo físico, palpitaciones, malestar, estado de alerta, nerviosismo constante, que pueden ser producto de los celos. Cuando afectan mi interacción con otras personas, ya mi esposo tiene problemas conmigo, mi hermano, las personas que están relacionados a mí, pues ya están manifestando descontento con esto que estoy haciendo. Entonces, evidentemente hay pensamientos obsesivos que no puedo controlar, entonces ya ahí tengo que buscar ayuda Necesita ayuda profesional. inmediata, Claro que sí. profesional. Ah, Una pregunta aquí que me surge rápido. O sea, los celos en esa medida de vamos a decir, que son recurrentes, se están pasando el nivel, pueden, puede la persona desembocar en una depresión, en un estado de depresión, quizás. sí, puede generar síntomas depresivos. La mayoría de situaciones que tienen que ver con el malestar emocional, sobre todo cuando siento que no tengo el control, que son como prolongadas en el tiempo, pueden traer algún estado depresivo, porque la persona comienza a sentirse agotada de luchar con lo mismo, ya no sé qué hacer, comienza a aislarse o las demás personas comienzan a apartarse de ella. Okay. Ese aislamiento, esa dificultad en las interacciones humanas, esa dificultad conmigo misma, con lo que estoy sintiendo y sin saber cómo controlarlo, me comienzo a sentir con poca esperanza, ya no quiero interactuar con las demás personas y todo eso son síntomas de un cuadro depresivo. Va Claro que sí. generando ese problema, puede desembocar en un cuadro depresivo. Sí. Ya para terminar, ¿verdad? Porque el tiempo se nos ha ido. Esther, un consejo que tú quieres dar a la gente, ¿verdad? Un mensaje final a quienes están padeciendo de esa situación, ¿verdad? De este comportamiento de celo compulsivo o en una situación ya, ¿verdad?, inmanejable. ¿Cuál sería el consejo o los consejos? Claro, mira, algo que siempre decimos cuando estamos lidiando con aspectos emocionales y cognitivos, que son los pensamientos, es recordar a la persona que tú no eres el problema. O sea, tú no eres tus celos, tú no eres tus pensamientos, son un problema que está en ti y podemos dividir tu identidad del problema. O
sea, tu valor como ser humano, tu integridad como ser humano no están definidas por el problema que tienes en este contexto. Ahora bien, desde esa identidad, esa integridad que el Señor te ha dado, entonces esto es una alerta para que tú puedas ver cuáles son las heridas que no están sanadas, cuáles son las áreas que tú tienes que trabajar. Toma esto como una oportunidad para mirar hacia adentro. Vamos a dejar de culpar a las demás personas. Tómate el tiempo para examinarte hacia adentro. Busca ayuda profesional, busca ayuda espiritual. La psicología y la Biblia no son enemigas. La Biblia sana el corazón, la fe restaura el propósito de vida, te da esperanza y la psicología te ayuda a entenderte, te ayuda a encontrar, a evitar que se repitan los patrones. Entonces, estás a tiempo, no hay un problema delante del Señor que no tenga solución. No te aísles, no te escondas detrás de una excusa, sino que es el momento de buscar esa ayuda que necesitas y darte la oportunidad de ser una persona verdaderamente libre. Amén, gloria al Señor. Bueno, yo creo que ese consejo le pone la tapa al pomo, ¿verdad? Es la cereza del pastel. Bueno, nosotros hemos llegado al final ya de este tema muy importante. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Suscríbase al canal, comparte este contenido, ¿verdad? Para que sea también de bendición para otras personas que puedan escuchar. Amén. Así que Dios le bendiga mucho. Faro Bíblico RD.